gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Pero también se filtró la versión de que el asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, un exdiputado, habría pactado personalmente con Marco Cortés Mendoza, el dirigente nacional del PAN, con Alito Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y con Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional del PRD, habrían pactado una serie de acuerdos sobre el Mayo Zambada. ¿Recuerdan? Héctor Melesio Cuen Ojeda fue aquel tipo que asesinado el mismo día que en Sinaloa, el mismo día que, que cayó el Mayo Zambada. Este fin de semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República filtró información sobre, o pidió información al gobernador de Sinaloa sobre su supuesto encuentro con el Mayo Zambada. E informó la Fiscalía General de la República que ve traición a la patria en el supuesto plagio del Mayo, supuesto. Y recuerden, en el artículo 123 del Código Penal Federal se establece que la traición a la patria la comete quien, entre otros supuestos, prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a autoridades de otros países o de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Y en este caso se cumpliría si Joaquín Guzmán López, el Chapito, o uno más de los Chapitos, secuestró a El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Se configura traición a la patria. Lo hizo, pues la verdad, habría que aclarar muy bien todo. El pasado 10 de agosto, también recuerden, el abogado Frank Pérez dio a conocer una carta en la que su cliente, El Mayo Zambada, aseguró que fue secuestrado en México por el hijo del Chapo Guzmán, quien lo llevó a Estados Unidos contra su voluntad. Yo siempre he tenido mis dudas ahí. ¿Por qué? Dice el Mayo Zambada en esta carta que había ido a un encuentro y que llevaba solo a 4 guardaespaldas. La verdad, un tipo que tiene toda la vida como el capo más sanguinario, se supone que el más vivo, el más listo, el más inteligente del narcotráfico en México, iba con 4 guardaespaldas. La verdad no lo creo. Sin embargo, cuando el gobernador dio a conocer que el día que supuestamente iba a recibir al Mayo, él no estaba en Sinaloa, la versión cambió y entonces se dijo que el encuentro se había llevado a cabo antes de la supuesta traición de los Chapitos. Es decir, hay versiones encontradas. Y el fuego se alimentó cuando se viralizó la supuesta carta validada por el mismo Mayo Zambada y difundida por su abogado Frank Pérez, en la que revelan esos detalles del secuestro. Y entre otros, lo que dice esta carta: Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado, de Sinaloa. Yo estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, amigo personal de Marco Cortés, como esto ya es mío, amigo personal de Marco Cortés y aliado del dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, sobre quién deberá dirigir esta institución. Y luego dice el Chapo, el Mayo Zambada dice en su carta: me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, estaría presente Iván Archibaldo Guzmán Salazar, es decir, el verdadero capo de capos del clan de los Chapitos en el cártel de Sinaloa. Es decir, hay muchas contradicciones, incluso en la carta del Mayo. El 25 de julio prosiguió la carta: acudí al rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, a donde se realizaría la reunión que estaba programada para las 11 de la mañana. Y llegué un poco antes, vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros de personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Es decir, tan peligroso que era, con las diferencias que tenían. De veras llegó con 4 guardaespaldas el Mayo Zambada y luego todavía le pidió a 2 que se quedaran lejos. Y dice: los 2 que entraron conmigo eran José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa,
y Rodolfo Chaides, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo. Pero hay la versión de que los que acompañaban a El Mayo Zambada fueron asesinados, así que no concuerda nada. Y sigue la carta, que es muy larga, pero vamos a resumirla. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, narró Zambada, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé antes de entrar a una sala que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde el niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin vacilar. Me condujeron a otra habitación oscura. En cuanto puse un pie dentro, y esto es lo interesante, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, a donde me obligaron a subir a un avión. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2:30 y 3 horas sin escalas hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí en la pista donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. No llegaron a El Paso, insisto, llegaron a Nuevo México. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Es decir, si se configura esto, si se prueba, sí hay traición a la patria. ¿De quién? De Joaquín Guzmán López. Y eso nos daría la indicación de que Joaquín Guzmán López, el Chapito, y su hermano Ovidio Guzmán López, están ya negociando, pero desde hace años, con las autoridades de Estados Unidos. De hecho, hay evidencia de que Ovidio Guzmán López, este Chapito, que fue extraditado a Estados Unidos, por lo menos desde hace 10 años, era soplón, informante de la DEA, es decir, era un traidor. ¿Para quién? Para el cártel de Sinaloa. Y esto me llama mucho la atención. El Mayo Zambada desmintió la versión oficial de que Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera. Fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar a donde yo fui secuestrado. Él fue? Se supone que el Mayo Zambada, que además es un militante panista, priista, se supone que el Mayo Zambada fue metido a un cuarto oscuro, él mismo lo narra, lo cubrieron con una capucha y lo treparon a una camioneta y de a un avión. ¿Cuándo asesinaron a Héctor Melesio Cuen Ojeda? Y él dice, Héctor Cuen era amigo mío desde hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario López y Rodolfo Chaires. ¿De veras? Yo me hago una pregunta. ¿El Mayo Zambada se reunió con el gobernador de Sinaloa previo a su arresto? ¿O a su secuestro? ¿O a su entrega? Claramente no. ¿Cuándo y cómo se enteró de los asesinatos si él no supo nada? No sabe, no sabe si están desaparecidos o no las personas que dice puede ser, pero ¿cómo puede saber esas cosas si él fue secuestrado de inmediato en ese cuarto oscuro? Hay cosas de veras que no cuadran y que hacen creer que la carta de Frank Pérez, para mí, es una patraña. Por lo menos tiene síntomas de una patraña. Esto fue lo que dijo el gobernador de Sinaloa. Por favor, don David, creo que tenemos el video, y esto fue lo que dijo sobre sus presuntos vínculos o supuestos vínculos en este caso del Mayo Zambada. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función, pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Y esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar,
Yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito. 2, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, se habla del problema de la universidad. No tiene. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. Hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. Quede claro eso. Tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. No puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar porque muchas de las cosas tienen ese propósito. Mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente. No admitimos nada de eso. Más bien le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investiguen la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad. No queremos estar bajo sospecha. No hay razón para eso, pero no queremos. Hay cosas que resaltan. Primero, el gobernador está pidiendo, ya pidió, y sé que ya lo hizo la Fiscalía General de la República, ya pidió, ya trajo el caso. Si es un caso que va a investigar Alejandro Gertz Manero, que también hay que tener mucho cuidado, porque es un tipo que confiarle cosas a Alejandro Gertz Manero, pero lo que está haciendo el gobernador es que lo investigue alguien que no sea del Estado. Luego dice otra cosa que para mí es muy cierta y que lo hemos dicho aquí muchas veces. Si alguien del gobierno, de la 4T en este caso, tiene vínculos con el narco debe tener pruebas. Si el gobernador de Sinaloa tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, tiene tanto tiempo en la política que el cártel de Sinaloa debe tener pruebas de depósitos, de entregas, de negociaciones, de encuentros o reuniones del gobernador con algunos de los capos del cártel de Sinaloa. Yo les he platicado, son cuatro células, la del Mayo Zambada, que sigue viva, están su hijo, están sus hijas, que controlan una parte, está la de los Chapitos, la de el Guano López Loera, es el hermano de Loera, Guzmán Loera, el Guano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán, está la de Rafael Caro Quintero, del cártel de Caborca. Es decir, alguien debe tener alguna prueba. Yo de verdad me pregunto, ¿cuándo permitimos en este país o decidimos que los narcos son una autoridad autorizada para hablar si no presentan pruebas? Pues ni siquiera se lo admitimos al gobierno. ¿Cuándo los capos del narcotráfico se convirtieron en una voz autorizada para para vincular a alguien al crimen organizado? Lo pueden hacer, sí. La cuestión es, ellos son los capos. El Mayo Zambada, los Chapitos no son cualquier cosa. Ellos saben cómo está la situación en este país. Si están involucrando al gobernador, si vinculan lo mismo que hemos dicho al presidente López Obrador, tienen que presentar pruebas. ¿Cuándo decidimos que los capos son la voz autorizada en este país para dictar o para acusar gente? ¿Cuándo? La verdad es que
De pronto yo he escuchado periodistas que dicen, mi fuente son los narcos, y yo confío en los narcos. Pues, ¿y las pruebas? Son capos. Si hemos dicho, si un periodista acusa a quien sea, y el periodista que sea, incluido yo, si acusamos a alguien, tenemos que presentar pruebas. Yo dije en su momento, en 2009 y 2010 y 2012, Enrique Peña Nieto es un asesino, es un capo del narcotráfico. Enrique Peña Nieto controla todo el tráfico de narcóticos en el Estado de México. Presenté las pruebas en su momento, no versiones de narcotraficantes presenté, están los libros allí, de que mató a su primera esposa, Mónica Pretellini, y lo relaté en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Hay 2 capítulos sobre Peña. Digo quién me entregó la información, cómo. No podemos decir un amigo de un primo de un cuate. No podemos hacer eso. Y de veras me impresiona cuándo le dimos a los narcotraficantes el derecho de acusar sin pruebas. Cuando están en un juicio aquí en México, en Estados Unidos, como testigos, se valoran las pruebas, se valoran los dichos, pero el hecho de que yo o una persona cualquiera de la gente, diga, el gobernador de Sinaloa tiene vínculos, podemos, el trabajo de nosotros es investigar, ir atando cabos y decirle a la gente, este es el proceso de investigación. Y mire, yo les decía, el caso está súper enredado porque nadie ha investigado las versiones son todavía, de que Marco Cortés Mendoza era amigo personal de Melesio Cuen. Este tipo que fue alcalde de Sinaloa, hay versiones de que Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva habrían pactado con Héctor Melesio Cuen. Nadie lo ha investigado, nadie en la prensa lo ha puesto en sus primeras planas. La oposición está involucrada en el caso del Mayo Zambada. Y ya hay, si vamos a vincular a una persona, pues vinculemos todo lo que se dice, publiquemos todo lo que se dice, pero digamos, son versiones. Cuando hacemos una acusación directa, como en este caso del Mayo Zambada, yo digo, hay tantas dudas. ¿Cómo sabe él que lo mataron inmediato? En ese momento, ¿cómo sabe que en ese momento mataron a sus guardaespaldas? Si él, como confiesa en su carta, que es una carta validada por su abogado Frank Pérez, dice, me secuestraron inmediato. Y yo digo, amigo, pues, hay que ver quiénes son voces autorizadas. El presidente es una voz autorizada porque es la voz del gobierno, la voz del Estado mexicano. Presidente López Obrador es la voz del Estado mexicano. El fiscal es una voz autorizada porque es el fiscal. Podemos cuestionarlo, podemos criticarlo, podemos poner en duda lo que dice, pero son voces oficiales. Un narco es un criminal. Sí que a mí me desespera de pronto y me saca de quicio porque digo, ¿cuándo hicimos a los narcos, a los capos, voces autorizadas? Tenemos que reconstruir lo que dicen, tenemos que buscar bases. Así que el presidente, por lo menos este fin de semana, respaldó al gobernador de Sinaloa y advirtió algo que hemos dicho aquí, que lo hemos documentado. La DEA no detendrá los ataques para intentar enlodar a su administración. Creo que tenemos el video don David, el video del presidente de la República en el que por lo menos le da su respaldo, en este momento le da su respaldo al gobernador de Sinaloa. Don David, el video.